Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, espero que estéis pasando todos un buen verano. Os deseo también lo mejor desde el canal. Y bueno, un pequeño parón siempre no viene mal. En este caso os voy a presentar una fragancia que he comprado hace unos días. Tengo siempre buena concepción de la fragancia de Adolfo Domínguez. Esta en concreto, verbena. Sé que digo muchas fragancias, pero es que son fragancias. No son coches, ni son motos, ni son aviones, son fragancias. Entonces, os voy a presentar esta fragancia de Adolfo Domínguez, que es una concentración o de toilette. Y si hay algo bueno que tiene Adolfo Domínguez, que las fragancias son tirando al precio medio entre algo superior al low cost, superior a 20 euros y en torno a, bueno, 30 euros que costó estos 120 mililitros. Lo que pagué yo en concreto en la perfumería Primor. Os voy a decir las notas de salida, antes de nada, son las de aceite de mandarina, jengibre orgánico de Sri Lanka, absoluto de hojas de violeta y aceite de cardamomo. Luego una nota media el absoluto es absoluto hoja de verbena, el absoluto es la esencia en sí, lo digamos, la máxima concentración que puede tener esa, esa esencia y está derivado siempre de la destilación que se puede hacer en concentración a ese aceite esencial. Entonces, como he dicho, tiene el absoluto en varias ocasiones. En este caso, también la nota media tiene absoluto de hoja de verbena, aceite de menta verde, ambrosán y notas minerales. Y luego en la nota de fondo tiene aceite de cedro, de Texas, es reciclado, un aceite de pachulí, casemira y volvemos otra vez con el aceite esencial, el absoluto de Avatonka, que se le da el Avatonka, bueno, pues característico siempre con le da esa característica de dulzor. Bueno, veremos a reflejar un poco lo que es este tipo de productos que siempre, bueno, tienen una filosofía de farming muy de ecológica y demás, con un 97% de origen vegetal, fórmula vegana, fórmula clean. Bueno, la descripción que pone una luz salvaje, como vemos, celebración no hace falta, ya leéis vosotros también lo que pone, no hace falta más. Bueno, luminoso, no sé qué. La fórmula vegana, 97% de ingredientes de origen natural. Vemos lo que es en la base de la caja, lo que viene con ingredientes, alcohol de origen 80% vegetal, 80% volumen alcohólico y realizado en España ya sabemos, por la gran empresa Antonio Puig de Barcelona. Esta es la caja en sí con el plástico que, bueno, no lo he querido tirar porque se ve como que se ha podido comprar, que no es un tester como hacen otros que cogen tester por ahí. Y nada, esto lo he pagado yo de mi bolsillo y os vengo a presentar pues esta fragancia veraniega para esta época estival. Y a ver, y viene también, sí, reducir nuestras huellas, ser más honestos, hacer fragancias con ingredientes de origen natural, materiales reciclados. El frasco es un tanto curioso, ya tenéis vídeo del vetiver Terra y ébano salvia, pues son frascos con vidrio reciclado, reciclable y reutilizable de por vida, papel procedente de bosques bien gestionados, que son bosques que realizan solamente un papel para este tipo de ocasiones, pues bueno, de reciclar lo máximo posible y no tener una tala masiva. He podido desenroscar lo que es en sí la bombilla. La bombilla es lo que viene a decir, bueno, el atomizador con la cabeza, con la rosca, con la cabeza del atomizador, su rosca, como he dicho. Y bueno, así tan fácil, pues se saca sin más y se vuelve a enroscar. Por eso dicen que es reciclable y reutilizable. El vidrio sí es
de uso, pues ya sabemos que viene reciclado todo, igual que el plástico, el papel, como podéis más o menos apreciar. El tapón así de madera, muy típico, muy típico de este tipo de fragancia de Adolfo Domínguez. Y bueno, la duración en sí 4 horas, una fragancia sí que es una fragancia fresca para el verano, pero no es la típica fragancia de nerolí, limón, naranja. Es una fragancia más de, bueno, un toque floral, un toque a verbena, una nota menta, de menta fresca, que se nota en la, bueno, pues se va notando conforme vamos percibiendo la fragancia. Una estela baja no rinde mucho. Si rinde, la duración son 4 horas y volver a reaplicar. Pero bueno, en precio 120 mililitros, pagado 29 euros en el Primor, no está nada mal. Y si hay algo bueno que tenga este tipo de productos, bueno, porque son productos no sin llegar al low cost, pero son productos, digamos, económicos dentro de un precio medio de diseñador. Esta es la última adquisición de Adolfo Domínguez, la tenía que presentar en el canal. Lo malo de la edición es limitada, porque esto es una edición limitada, es que tarde o temprano la producción va a estar, se va a dejar de fabricar. Si os gusta el aroma, eso es lo malo, que después la vais a encontrar más caro una vez que, bueno, pues hay mucho listillo que después va a vender la fragancia más caro una vez que la producción se deja de fabricar, eso ya lo sabéis todo. Entonces no estoy muy a favor de ediciones limitadas. Y bueno, en sí la que es la fragancia no está nada mal, no está nada mal para el precio que pagas por los mililitros, en torno a la calidad-precio. Y si queréis tener siempre pues un frasco también reutilizable siempre y poderlo rellenar con cualquier otro aroma, está bastante consistente y eso. Bueno, no he dicho nada del atomizador, eso es lo que tiene que estar haciendo el vídeo con una sola mano, pero sí que vamos a probar el atomizador y va estupendamente. Si hay algo bueno que tienen los aromas de Adolfo Domínguez, la fragancia de Adolfo Domínguez, son que es bastante muy versátil para cualquier público y el atomizador va perfecto. En sí la fragancia lo que viene a reflejar sobre todo es la nota de jengibre, que le da una nota un poco quizá, bueno, un poquito especiada, y la menta, y luego pues lo típico de la tonka, que le da un poquito de dulzor a la fragancia, pero en sí la fragancia es bastante buena y bastante rica. Nada, sin más, espero que os haya gustado el vídeo y nada, y hasta la siguiente reseña. Gracias.